El Concilio de Jerusalén. Este pasaje es uno de los más importantes del libro de los Hechos y del capítulo 15. Entonces vamos a hacer una presentación sobre la materia de Hechos. Nuestro pastor Abraham Quispe, expositores, vamos a realizarlas la hermana Rebeca Loaiza y mi persona Juan Luis Tenorio. Bueno, vamos a hacer una lectura inicial del pasaje del versículo 1 hasta el 36. Entonces algunos que venían de Judá enseñaban a los hermanos: si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con aquellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de muchísima discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, oyeron a Bernabé y Pablo, que contaron cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado lo que Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Porque para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos y de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y a escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos de los que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros imponeros
ninguna carga más que estas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron con consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que habían enviado. Mas Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bien, para esta parte tenemos los antecedentes a este juicio, podríamos decirlo, ¿no? Porque como estamos dando una lectura, el fragmento del versículo 19 hace referencia a que yo juzgo, dice Santiago. Entonces tiene este evento todo un carácter de un juicio, ¿ya? Entonces, ¿qué antecede a este evento? Como ya sabemos, Pedro recibió una visión en un lienzo en los versículos anteriores. Él dice que recibió la palabra del Señor, nos cuenta cómo es que él recibió esa visión, un lienzo donde estaban muchos animales y le ordena que coma, ¿no? Entonces él se rehúsa, habiendo sido enseñado en la ley que ningún animal inmundo él podía tocar, podía comer, ¿no? Entonces, pero el Señor en esta visión le dice que coma, ¿no? Eso se repite por 3 veces. Y paralelamente acontece un evento con Cornelio, que es conocido como el primer gentil que se convierte. Dice de él piadoso y justo, dice. Entonces, este hombre parece que temía a Dios. Tal vez era un prosélito que cumplía la ley, ¿no? Entonces había recibido la visita de un ángel en el cual él le ordena que vaya por Pedro para que lo visite, ¿no? Y es así que él manda a sus siervos a que vayan a buscarlo a la casa de este Simón, un curtidor, ¿no? Luego Pedro, habiendo recibido esta visión, recibe la visita de Cornelio y el Espíritu Santo le dice que vaya y vaya con ellos, ¿no? Entonces estos dos eventos tan conectados nos muestra cómo el Señor tiene control de todo, ¿no? Y entonces Pedro va y llega a la casa de Cornelio. Cornelio y sus amigos, parece que ellos tenían un solo sentir, así como Cornelio y sus amigos también tenían esa misma condición en la que estaba su corazón, ¿no? Temían al Señor. Entonces, cuando Pedro dice que habla, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y un paso añade que después fueron bautizados, dice. Y este bautizo no es pues en el agua, es el bautismo en el Espíritu que ellos han recibido. Estos apóstoles, Pedro ha recibido eso en el aposento alto, ¿no? Otro antecedente que marca el inicio de este concilio es lo que Pablo hizo, ¿no? En su primer viaje por todo lo que es Asia Menor, y fueron a diferentes lugares donde ellos habían visitado y habían visto que los gentiles recibían el Evangelio. Ellos aceptaban a Jesucristo, mas no los judíos que estaban en las sinagogas. Pedro había estado insistiendo de ir a convencer a los judíos, claro, tratándose de su gente, podríamos decir. Él no quería que sus hermanos no gocen de este llamado del Evangelio. Así que esto ha sido un error, casi él muere apedreado porque básicamente estaban rechazando a Mesías. Entonces visitaron por diferentes lugares, ¿no? Pero los que más se convertían eran los creyentes. Entonces, una vez que había pasado todas esas visitas, ellos retornan a Antioquía, que es, podría decirse, su madre iglesia, su fuerte del lugar de donde habían salido, ¿no?
Entonces, esto es lo que antecede a este evento de lo que es el Concilio de Jerusalén, o el juicio de Jerusalén, podríamos decir. Entonces, retornando Pedro y Bernabé a la ciudad, a la comunidad de Antioquía, después de haber visitado varias ciudades, puesto en riesgo sus vidas por 4 años aproximadamente, la comunidad de Antioquía de Siria es que reciben a estos hermanos, ¿no? Muy alegres, les cuentan cómo había sido su visita en cada lugar, pero esta llegada no es casi podríamos decir que después de un largo viaje ellos se ponen a descansar, porque casi inmediatamente la lectura que hicimos es que reciben la visita de unos fariseos, ¿no? Y eso precisamente está haciendo referencia a los primeros dos versículos, ¿no? Que dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstolos y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces la cuestión de este juicio, la controversia de este juicio era cómo debería uno salvarse. Habían venido judíos, fariseos de Jerusalén a visitar a esta comunidad. No sabemos si vinieron por pedido de alguien, no sabemos, pero solamente nos cuenta que vinieron de visita. Entonces, estos visitantes eran fariseos, dice, y por lo que ya sabemos, los fariseos eran estrictos de la ley, a ellos no se les escapaba nada. Entonces, ellos, ¿qué querían? ¿Qué querían? Seguramente seguir practicando lo que se practicaba antes de Jesucristo, ¿no? Si algún gentil quería seguir hacerse judío, ellos tenían que cumplir la ley, circuncidarse y guardar las 613 reglamentos que ellos tenían. Entonces ellos habían estado tan empapados de la ley que habían aumentado más mandamientos a lo que básicamente Dios le había dejado a Moisés, ¿no? Por eso dice en algún lugar, incluso dice, ellos hicieron muy pesada la carga. Entonces, estos fariseos eran conocidos de esa manera y estaban viniendo a Antioquía a exigirles eso, ¿no? Que tenían que circuncidarse. Entonces, ellos estaban en esa tradición judía, cumpliendo la ley, según ellos, haciendo lo que el Señor, lo que Dios había mandado, ¿no? Cuando ellos son los que habían aumentado más preceptos, ¿no? Entonces, la exigencia de los judíos fariseos para salvación era evidente lo que les estaba diciendo. Y obviamente eso estaba incomodando. Por eso dice en ese versículo, no tuvieron una discusión, una contienda no pequeña, dice. Entonces ha debido ser ¿cómo sería? Una pelea, ¿no? Si no es física, ha debido ser una pelea verbal, ¿no? Era tremendo, era muy acalorado debía estar esa reunión por las que los gentiles también no quisieron, digamos, aceptar, ¿no? Entonces, era la circuncisión principalmente, creo que era lo que más les atemorizaba. Y la circuncisión pues no es un corte de pelo, como alguien podría tal vez fácilmente tratar este tema, ¿no? No nos olvidemos el pasaje cuando de Jacob su hija es violada y para que pudiera ese pueblo juntarse con el pueblo de Israel, ellos deberían circuncidarse, les dijo, ¿no? Y todos los hombres se circuncidaron y quedaron como por 3 días, así, como te diría, en recuperación. Hasta en tanto esos fueron aprovechados para matar a todos los hombres, ¿no? Entonces, básicamente, esta circuncisión deja postrado al hombre hasta su recuperación y no es inmediata, ¿no? Entonces, eso es lo que el significado, digamos, de esta objeción por aceptar estas tradiciones, digamos, podríamos decir, de los fariseos. Bueno, el viaje a Jerusalén. Este viaje, después de haber tenido esa controversia, nos relata en los versículos 3 y 4, ¿no? Dice, ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos.
y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, este viaje, que lo resume así muy, muy rápidamente, eh, no era tan corto como dice, ¿no? Y subieron a Jerusalén. eh, entonces no es un tramo corto, es aproximadamente la distancia entre Antioquía y Jerusalén, casi es de unos 500 kilómetros, ¿no? Entonces, en Antioquía habían determinado que mandar una comisión ante esta controversia, ¿no? Pablo y Bernabé los mandan a ellos y pasan por diferentes ciudades, asumimos que comunidades gentiles que habían recibido la palabra del Señor, y dice que se alegraron, ¿no? Hubo un gran gozo entre las comunidades por donde pasaron. Casi eran bordeando la costa, ¿no? del Mediterráneo, pasando por Líbano y algunas ciudades más, el norte de Israel. Entonces, dice, había un gran gozo entre los gentiles, por donde habían pasado. Seguramente les contaron cómo habían recibido los hermanos de primer viaje de Pablo, cómo habían recibido las noticias, cómo habían recibido el Evangelio, ¿no? Entonces, a Jerusalén, los recibieron, dice, un grupo de hermanos. Habían hecho un grupo paralelo a lo que hacían los fariseos, el Sanedrín, ¿no? El Sanedrín tenía un componente de judíos, escribas, fariseos, ¿no? Entonces, era todo un grupo, y paralelo habían organizado otro grupo dentro de los cristianos, podríamos decir, ¿no? Aunque en ese entonces no los conocíamos como cristianos, ¿no? Se los conocía más como los del camino. Entonces, habían llegado y los habían recibido, dice, los apóstoles y los ancianos, ¿no? A Jerusalén. Entonces, como les decía, este no era un tramo cortito, como y subieron a Jerusalén, hace la mención en otro versículo. En realidad fueron una caminata de unos 500 kilómetros, por lo menos unas 3 semanas les ha debido durar esa caminata, ¿no? Una vez que llegan a Jerusalén, presenta y se instaura el juicio, el gran juicio, podríamos decir, ¿no? Porque no necesariamente es un juicio penal, digamos esto, ¿no? Un juicio que determina ciertas condiciones, digamos, que son para la iglesia tan importantes, porque determina darle veracidad al Evangelio, no apoyándonos en costumbres judaicas, ¿no? Entonces se presenta estas dos visiones en este juicio, dos visiones de la salvación, unos por los fariseos, que tienen ciertas exigencias, y por otro lado Pedro, ¿no? Pedro, que había experimentado ya cómo eh, había recibido un gentil la salvación, fueron llenos del Espíritu Santo, dice, se les abrió el corazón para que reciban la palabra. Entonces, esas dos posiciones las que son la controversia de este juicio, para que luego se determinara. Y como en todo juicio hay siempre estos componentes, dos partes que se dan en conflicto, por un lado los fariseos y por otro lado Pedro, pero también este pasaje presenta a Pedro y Bernabé como testigos, ¿no? Que es lo que ellos habían hecho también. Y aquí el gran juez es pues Santiago. Santiago, que había tomado parte ya, digamos, de encabezar el liderazgo de la iglesia, ¿no? Él había tomado ya había empezado a sobresalir, se podría decir. Y Pedro no se conoce mucho, aunque Hechos también nos relata este pasaje y anteriores, ¿no? De su vida de Pedro. Después, pero desaparece Pedro ya. Hacer un comentario acerca de Pedro, ¿no? Cuando tal vez los católicos dicen que sobre esta piedra fundaré mi iglesia, dice, ¿no ve? En Mateo, en realidad no es que sobre Pedro estaba fundando, y en la iglesia lo tienen como el primer papa a Pedro, ¿no? Así lo interpretan. En realidad no se estaba refiriendo a Pedro,
se estaba refiriendo a la declaración que hizo versículos antes cuando dije que tú eres el Hijo de Dios, le dice Noé, Pedro a Jesús. Entonces, sobre esta roca, sobre esta declaración voy a fundar mi iglesia. Era sobre esa declaración, porque bien estamos viendo aquí que Santiago empieza a tomar el liderazgo del grupo y Pedro prácticamente ya desaparece, ¿no? Entonces esa interpretación como que no condice con lo que está diciendo el relato de Hechos. Bueno, pasamos a esta parte que es la primera exposición en este caso de los judíos, ¿no? Quienes habían ido a visitarlos a Antioquía para imponerles esa condición, para ser salvos. Entonces los judíos fariseos se exponen y vuelven a repetir ese planteamiento que habían hecho en la comunidad de Antioquía, ¿no? Dice el versículo, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, eso quiere decir que creían en el Mesías, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos para que guarden la ley de Moisés. Y se unieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces, los fariseos estaban exponiendo esa imposición. El pueblo elegido de Dios va a ser el que va a salvar. Jesús, eso es lo que decían los fariseos. Pero para que ellos pertenezcan al pueblo de Dios, ellos tenían que cumplir las leyes de los fariseos, de los judíos. Y esto pasa por la circuncisión y cumplir los 613 mandamientos, ¿no? Entonces ellos seguían rigiéndose al antiguo pacto que estaban ellos exponiendo y los judíos creían en eso. La primera exposición relata eso, ¿no? Que el requisito para la salvación es eso. Entonces, si hablamos de la circuncisión, pues no era una cirugía así muy superficial, ¿no? Si nos acordamos bien y reiterando lo que le pasó a la hija de Jacob, sus hermanos, para convalidar, para aceptar engañosamente, digamos, que esos dos pueblos se junten, hace que se circunciden varones de esa ciudad y en su recuperación aprovechan y los matan, ¿no? Entonces, eso amerita una recuperación en su sanación. Entonces, el cumplimiento de la ley es lo que estaban exigiendo estos fariseos al exponer su primer planteamiento. La segunda exposición viene de parte de Pedro, ¿no? Cuando Pedro hace énfasis en la experiencia que había tenido cuando el Espíritu Santo lo guió, ¿no? Y los versículos que relatan este acontecimiento dice, o esta expresión, su posición dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo ellos. Entonces él hace esa expresión de su planteamiento, de su participación, exponiendo que la salvación es por gracia y no solamente a los judíos. Él ya lo había explicado luego de su primer encarcelamiento. Él fue a visitar a un curtidor, Simón, donde había recibido esa visión del lienzo de los animales, ¿no? Dándole órdenes de que coma todos de todos ellos. Entonces, tras la visitación a Cornelio y viendo en, en presencia de él que el Espíritu Santo también se derramaba sobre ellos, es que él es convencido de que la gracia del Señor no hace acepción de nadie, porque también a los gentiles les estaba dando esta obra de gracia, ¿no? Entonces él exclama y dice que la salvación es por la gracia. Yo lo he visto, dice, ¿no? Él ha presenciado eso.
Incluso hace un énfasis en que no podemos poner carga sobre los gentiles, algo que ni siquiera sus padres han podido cumplir, dice. Entonces, por eso mismo en otros pasajes dice que la ley ha sido pues, imperfecta. No era para quitar los pecados, porque esas costumbres se tienen que repetir cada año. Entonces podríamos decir, según Hebreos, que era imperfecta ese, ese mandamiento, esa forma de cumplir los mandatos, ¿no? Ahora viene la exposición de los testigos, Pablo y Bernabé. Ellos habían ido a Jerusalén porque habían estado inquietos, dice, en Antioquía, ¿no? Por ese problema que habían generado los judíos que habían ido a visitarlos. Entonces ellos cuentan en esta su exposición su experiencia, ¿no? Si en el versículo 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Pablo y Bernabé, que contaban con cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces ellos contaron, seguramente, para ser más específico, su experiencia en Chipre, en Pergue, en Derbe, en Antioquía, Listra, Iconio, ¿no? Cómo ellos habían presenciado que los gentiles recibían el Evangelio y como también seguramente en las sinagogas eran rechazados por los judíos. Los judíos habían rechazado y los gentiles habían aceptado ese plan de salvación. Entonces ellos mismos estaban siendo testigos de que la gracia de Dios estaba cayendo también sobre los gentiles y que no estaba haciendo ninguna excepción. Básicamente estaban eh, testificando el planteamiento de Pedro. Bien, pasamos ahora a ver el veredicto de este juicio, ¿no? Jacob él es el que lidera este juicio y él toma parte como juez, ¿no? La primera parte de esta exposición sobre el veredicto hace referencia a eso, ¿no? Entonces, el pasaje que relata sobre en Hechos dice, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oíd, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces aquí está haciendo Jacobo un relato, pero cuando dice Simón no se está refiriendo a Pedro, bien yéndonos a los orígenes, tal vez a otras versiones bíblicas, incluso al griego. Este Simón es Simón, de Simeón es del que está hablando, que no es el Simón Pedro, porque esto no está diciendo Pedro, refiriéndonos a una Biblia antigua del año 200 más o menos, que en el año 2000 más o menos recién se pusieron a investigar. De este Simeón del que está hablando es un sacerdote modelo, un sacerdote de los buenos sacerdotes seguramente, por el año antes, 200 años antes de Cristo, que seguramente era un famoso, un renombrado sacerdote. De él les estaba hablando. O sea, para el judío del primer siglo, este Simeón era alguien muy conocido, un referente del cual está hablando Jacobo, ¿no? Entonces, él había mencionado, dice, que un día los gentiles también iban a recibir esta gracia, ¿no? Y de que iba a levantar el tabernáculo caído de David, dice, ¿no? Ese tabernáculo caído, en otras palabras, se refiere a las tribus perdidas de Israel. Nos acordamos que las dos tribus de Judá y Benjamín son los que retornan a Israel, pero los demás, las tribus del norte, fueron esparcidas totalmente. Entonces, a eso se refiere esto del tabernáculo de David caído, ¿ya?
Entonces, este pasaje al que hace referencia, cuando dice que hace referencia a los profetas anteriores que habían ya relatado este evento, se refiere a un pasaje en Amós, ¿no? Entonces, ¿qué dice en ese pasaje? Este pasaje hace referencia a Amós 9, del 11 al 15. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, ahí están los gentiles, dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que alcanzará el segador y el pisador de las uvas que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán vino de ellas, y harán huertos y comerán de los frutos, pues los plantaré sobre su tierra, nunca más serán arrancados de su tierra, y yo le di, ha dicho Jehová tu Dios. Entonces aquí en este versículo está indicando cómo va a levantar el tabernáculo caído de David, cómo va a reunir nuevamente a esas tribus perdidas de Israel. Entonces a eso se refiere, y cuando Jacobo está haciendo referencia sobre este Simeón, está haciendo referencia precisamente a lo que los profetas antes ya habían hablado. Ese tal Simeón que en ese tiempo sabía de esta profecía. Entonces, ¿qué pasa con Jacob? Jacobo en su juicio adopta una posición intermedia, ¿no? Porque a veces en los juicios eso es lo que pasa, ¿no? Seguramente Jacobo pensaba de que iba a fracturarse la comunidad, ¿no? Aquella comunidad de nuevos creyentes que estaba creciendo luego de la muerte de Jesús. Entonces, ellos no querían seguramente fracturar esa relación, ese avivamiento, se podría decir, dentro de los gentiles, ¿no? Y tampoco querían ellos eh, pisar, digamos, las leyes que practicaban los judíos, así que toman una posición intermedia, ¿no? Entonces, en una segunda parte de este análisis del veredicto, podemos decir que esta posición básicamente rescata lo primordial de los mandamientos, eh, quitando tal vez las 600 y pico mandamientos que ellos habían formado, ¿no? Y que no se haga carga a los gentiles, ¿no? En esa posición prácticamente concluye, ¿no? Dice el pasaje, por lo cual yo juzgo, dice, por eso el 19 dice, yo juzgo, esto es un juicio. Comúnmente lo conocemos como una reunión, como el concilio de Jerusalén, pero en realidad es un juicio. Por lo cual yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene y en cada ciudad quien los predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía sobrenombre de Barsabás, y así varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, ¿no? Está introduciendo su carta. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, se está refiriendo a estos fariseos que habían ido a imponeros esas condiciones, ¿no? A los cuales no dimos orden, dice, o sea, no estaban ellos siguiendo a órdenes de ellos han ido por su cuenta. Os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que las cosas necesarias, que os abstengáis, que se abstengan, diciendo, de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. De esa manera se despide la carta que habían escrito para Antioquía, ¿no? Y en realidad para todas las comunidades de las iglesias de los gentiles, ¿no? Porque esto de la circuncisión, pues no estaban yendo a un corte de pelo, no era una cosa que podríamos decir muy superficial, ¿no? Entonces, cuando dice apartaros de ídolos, fornicación, de ahogado, en realidad, y de sangre, dice, ¿no? En una versión anterior, como en esta versión del un códice antiguo, hace la mención y hace más claro este versículo cuando dice, apartaos de ídolos. Eso está bien, se entiende que uno ya no puede estar en idolatría, porque por esa región y por ese tiempo se creían en muchos dioses, ¿no? Los romanos, los griegos tenían muchos dioses. Y es que los gentiles habían adoptado esas costumbres, ¿no? Los helenistas habían adoptado. Helenistas son los judíos que se habían mezclado con los griegos, ¿no? Entonces, dice de toda fornicación, o sea, de toda relación ilegal, que podríamos decir, ¿no? Entre las personas, varones y mujeres, ¿no? Cuando dice de ahogado se refiere a animales que hubieran muerto en forma ahogados, ¿no? Ahogados, digamos, en el agua. Normalmente ese sacrificio o esa muerte ocasionaba que la sangre se quede en la carne y eso no se permitía en la tradición judía. Un animal tenía que ser sacrificado de forma que toda la sangre salga, porque era un delito y un mandato que no deberían consumir sangre, ¿no? Porque la vida en él está, dice la palabra incluso. Cuando dice de delitos de sangre, cuando dice de sangre, estuviera repitiendo pues lo mismo que dijera de ahogado, ¿no? Que es relativo a la sangre. Entonces, aquí parece que la versión Reina Valera 60 está repitiendo, pero esta otra versión del que les hablo habla de delitos de sangre, que es complementaria, ¿no? Uno no puede matar a alguien, es prohibido matar a alguien. Entonces, en esta versión es donde se aclara y se entiende mejor este versículo, que en realidad está hablando de delitos de sangre. Incluso en esta versión se habla de que si no hagas, quisieras que te hagan a ti, dice incluso, y se añade, cuando en realidad también está reiterando lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? Que amar al prójimo como a ti mismo, dice, ¿no? Entonces ahí está englobando ese pasaje también que está en esa otra versión antigua, ¿no? Entonces, es así es como se decide de este juicio, ¿no? Eh, Ni tanto para un lado ni tanto para otro lado, sino adopta una posición, podríamos decir, intermedia, ¿no? Y normalmente a veces en las iglesias no siempre una determinación satisface a unos y a otros, ¿no? Sino adoptan posiciones tal vez intermedias para no conflictuar, digamos, ¿no? La iglesia misma, eso se ha visto en muchos lugares y tal vez también en situaciones actuales se da, ¿no? En la política, y esa a veces es una manera de salir de problemas de conflictos, ¿no? Hay una teoría de solución de conflictos que a veces toma estas posturas como las más adecuadas para poder solucionar un conflicto, ¿no? Esto es lo que parece que Jacobo, recibiendo del Espíritu Santo, hubiera interpretado correctamente del Espíritu Santo, ¿no? Y parece más razonable esta decisión porque no está obligando a que cumplan las 613 mandamientos que se habían puesto los judíos, ¿no? Sino básicamente, en esencia, eso es un resumen casi de lo que es los 10 mandamientos, que es en realidad Jesucristo lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando Jesucristo les decía que ellos habían puesto mucha carga en los judíos, ¿no? Que los hacía incumplible, por decir de otra manera.
Entonces, de esa manera es que como concluye este juicio y al finalizar dice que van a enviar a Pablo y Bernabé nuevamente junto a dos profetas, que dice así, Judas y Silas, ¿no? Judas, conocido como Barsabás, y Silas, que después también se lo conoce con el nombre romano que tenía él, al igual que Pablo, Silvano, ¿no? Es el mismo. Entonces, ellos son los que van a acompañar como testigos fieles de esta reunión para que en lo verbal puedan reiterar lo que está diciendo en la carta que les iban a mandar. Entonces, ellos retornan, dice, con estos dos profetas, Judas y Silas o Silvano, y los acompañaba también alguien, ¿no? La base bíblica dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía en este caso descendieron como si fuera algo cercano, ¿no? Es como decir del Alto a La Paz, ¿no? No era así, eran casi 500 kilómetros que tenían que recorrer, eso ameritaba casi un mes de caminata, ¿no? Y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Entonces, en un versículo, ellos, este versículo cita que ya fueron, retornan a Antioquía, dice. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, o sea, fueron consolados los de Antioquía cuando leyeron la carta. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, dice, ¿no? Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que lo habían enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí. Entonces quien vuelve por la interpretación de estos versículos es solamente Judas, porque Silas se queda ahí para ayudar a la comunidad de Antioquía, ¿no? Porque seguramente él mismo había experimentado cómo había un gran gozo, cómo había un despertar, un avivamiento, podríamos decir, en términos modernos ya, el evangelio, ¿no? Que estaba produciendo dentro de los gentiles. Más después ya vamos a saber que Silas es un fiel acompañante de Pablo, ¿no? En su siguiente viaje. Y cuando habla de quienes retornaron, también retorna aquí, no retorna, sino que los acompaña otro, ¿no? Un jovencito hijo de una señora muy reconocida en Jerusalén, que es Juan Marcos, ¿no? Juan Marcos es el joven que muy a temprana edad comienza el Evangelio, ¿no? Y después vamos a saber en los siguientes contextos que se pelea, hay una discusión entre Bernabé, porque Juan Marcos es el sobrino de Bernabé. Entonces hay una fuerte discusión porque Pablo no quería que lo acompañe Juan Marcos. ¿Por qué? Porque en su primer viaje los había abandonado, zarpando de Pafos. En el siguiente destino, Juan Marcos se vuelve. No dice la palabra, no explica hechos, ¿por qué vuelve? Seguramente porque había cierta inseguridad, tal vez porque en cierta manera ya estaba liderando el viaje, seguramente Pablo, no sabemos, pero en los subsiguientes versículos vemos cómo Juan Marcos llega a ser también un ayudante de Pablo, ¿no? Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos, entonces en otros comentarios también se refiere al Evangelio de Marcos que tiene casi, podríamos decir, su puño de Pablo. Entonces, no es que tal vez Pablo haya escrito Marcos, sino que Marcos ha escrito Marcos, pero estaba discipulado por Pablo, porque pasó un buen tiempo y habla muy bien de Juan Marcos. Después, en Colosenses habla muy bien de Juan Marcos, que lo reciban bien, dice, ¿no? Entonces, es ese Marcos con quien al final Pablo se reconcilia y él es el autor del Evangelio de Marcos, ¿no? Que ha recibido mucha capacitación, podríamos decir, de su tío, porque cuando Pablo eh, evita que lo acompañe Juan Marcos se va con su tío a la isla de Chipre, ¿no?
Entonces podríamos decir que Bernabé lo había discipulado, lo habría enseñado y después también Pablo, ¿no? Entonces Juan Marcos es, creo, una figura que recibe mucha capacitación de estos dos varones y fruto de ellos que él escribe este primer evangelio. El primer libro escrito de los evangelios que escribe es Juan Marcos, ¿no? Preparativos para el segundo viaje. Entonces, una vez que la comunidad de Antioquía había sido ya consolada con esto que había pasado en el juicio de Jerusalén y las conclusiones a las que habían llegado, entonces Pablo y Bernabé también, Judas y Silvano, les dan ese mensaje, ¿no? Entonces, eh, se hacen los preparativos ya para el siguiente viaje, porque dicen los siguientes versículos de los últimos de este contexto que estamos analizando, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, dice, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Entonces ellos estaban tan animados por aquello que había pasado en Jerusalén que sintieron la necesidad de volver a acompañar para ver cómo están, si estaban creciendo en fe o no, y sobre todo llevar la carta, esas buenas nuevas que ellos habían conseguido en el concilio, para que ellos supiesen cuáles eran las conclusiones, ¿no? Que seguramente ellos se iban a alegrar más al saber que no necesariamente tenían que cumplir todos los mandamientos de los judíos, ¿no? Que en las sinagogas, en los lugares donde están, seguramente también los exigían, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó en este concilio de Jerusalén, como les dije, es más que un juicio, y lo vemos así en una nueva interpretación, ¿no? Entonces es así como concluimos este relato, esta exposición del concilio de Jerusalén.